vida perdida, dueña de la noche, era una alma herida, lo quería tú. Por mis venas, te dije mi corazón y me fue. Venga, empieza. Hola, amigo. Hola, amigo, nomás, ¿cómo estás? Lo mismo el acento se me va para gallego. No, no importa. Hay muchos migrantes gallegos en Andalucía, abajo, abajo. Hay gallegos hasta en el espacio. En el espacio. Si hay un centro gallego, lo primero que vieron los americanos al llegar a la luna fue un centro gallego, ¿eh? Escúchame. Dime, nomás, ¿qué te está sucediendo? Sí, íntimamente, que nadie nos escucha aquí en el Tívoli y la Caleta. Bueno, nadie. Hay unos turistas que nos están mirando con ojos golosos. Pero no entienden el acento. No. Podemos hacerlo en alemán. Mira, ¿qué piensas de Jennifer Miss Lady? No, ya estás otra vez. Tienes que olvidar a Jennifer Miss Ladies. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no puedo. No, tienes que olvidarla. Tienes que dejar eso atrás. Es un capítulo pasado de tu vida. Pero es que esta mujer me tiene loco. ¿Te tiene loco? Sí. Bueno, ha tenido loco unos cuantos. Su especialidad es tener loquitos y vuelve loca a la gente. Por eso está en la novela nomás. La verdad es que sueño con ella, trabajo pensando en ella, hago todo pensando en ella y es inalcanzable para mí. No, pero eso no es sano, amigo. Tienes que olvidarla, pasar esa página de una vez. Lo siento, pero es que su amor corre por mis venas. ¡Estás loco, señor Augusto! Esa mujer no es para ti, está a otro nivel, olvídala. Esta frase me dio de comer durante muchos años. Nombre completo, compi. George Michael, cuidado. Oh. Sí, o sea, menos perra, pero vivo. Jorge Miguel Hernández Galván. Lugar de nacimiento. Las Palmas de Gran Canaria City, Distrito Federal. Horóscopo. Tauro. Profesión. Guionista, yo la asumo como guionista. ¿Cómo te sientes hoy físicamente? Pues muy bien, muy tranquilo. Estoy fresquito además. ¿Mentalmente? Como siempre, un lío, un batiburrillo, ideas cruzadas, complicado. ¿Y emocionalmente? Muy contento porque estoy contigo. Gracias, picha. Si fueras un elemento, tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué? El agua. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el agua, me gusta el mar. Y me pasa una cosa, yo no sé si te pasa a ti cuando buceas o cuando estás nadando, cuando ves esa profundidad, sabes que más o menos una persona al fondo se ve a unos 20-25 metros en el mar. Okay. Cuando empieza a desaparecer, es una atracción y al mismo tiempo miedo. Es como una inquietud de, coño, esto está... Pero me gusta. Qué bueno. ¿Te puedes definir en 3 palabras, Jorge? Machango, divertido, y la última, y un poquito indolente. ¿Qué es lo que más valoras de ti mismo? Tengo unas piernas preciosas. ¿Qué palabra o frase define mejor tu forma de ver la vida? Está jodido esto, ¿eh? Es mi forma de ver la vida. ¿Y estamos empezando? Madre mía, esto es tremendo. Tranquilito. ¿Qué palabra o frase qué considera lo más complicado de envejecer? Que ya no estás como antes. Es decir, la incapacidad física me da un poquito de miedo, el no poderte mover, y la mental también, el dejar de razonar del todo, eso me da miedo. Me da más miedo eso que lo siguiente ahora mismo. ¿Y lo más bonito de cumplir años? Que sigues vivo, que es muy importante. Hay que sumar. Sí. ¿Eres más de creer en el destino o en las casualidades? Casualidades, soy un gran fan del azar. Creo que todo es gravedad y azar. Cuando conoces a alguien por primera vez, ¿en qué te fijas antes que nada? La mirada, los ojos. Sí, la mirada de una persona. La forma en que te mira.
¿Qué te resulta más atractivo en una persona? Si es otra cosa, dímela. ¿Su inteligencia, su sentido del humor o su empatía? Uy, el sentido del humor a mí me pierde. Claro, a lo mejor es ya de formación profesional, pero cuando veo que alguien tiene un sentido del humor así, pues me gana. Menciona 3 cualidades que te hacen admirar a una persona. La inteligencia, esa es una tremenda. El sentido del humor, esa es otra tremenda. Y la humildad. Completa la frase, vamos bien de ritmo, Picha. Vale. Cuando era niño soñaba con... Con todo. Soy un soñador y sueño mucho despierto, lo reconozco. De hecho, a veces sueño más despierto que dormido. Tuve una experiencia traumática en una época de mi vida y me refugié en mundos imaginarios. Y esos mundos imaginarios llegaron para quedarse. Qué bueno. Algo que siempre me hace sonreír es... Monty Python. Eternos. Lo que más valoro en una amistad es... La sinceridad. Esta, si quiere, la puede contestar o no. La última vez que lloré fue por... Buah. Por una peli. Me emocioné como una perra viendo una peli. ¿Cuál? ¿Te recuerdas cuál? No recuerdo la película, pero recuerdo que la llorada fue antológica. Pero te juro que no recuerdo la peli, pero sí que me llegó... ¿Estabas solo? ¿Estabas acompañado? Estaba solo. En la peli sencilla, es una tontería. Era un boxeador joven, y tenía una especie de entrenador, alguien en el cargo que siempre hablaba, que había estado con un viejo, con una leyenda del boxeo, así. Y cuando ese señor mayor se muere en la peli, a su funeral viene esa vieja leyenda del boxeo. Todos pensaban que era... Y ver aquí, no sé, una tontería, me cogí en un momento gilipollas, lagrimones. Qué bueno. Habría que buscar qué película es. La persona que más me ha inspirado es... Guapa. ¿Qué más me ha inspirado? Coño, complicada esa, ¿eh? Te diría mi madre. ¿Por? Porque era la bomba, tío. No sé, yo supongo una madre, siempre reconozco que el vínculo de siempre con una madre es especial, y la mía era muy especial, y a lo mejor porque la perdimos jovencito. Y también he tenido, no te voy a decir quién, he tenido ejemplos a la inversa. He tenido ejemplos de decir, quiero ser como esta persona y no quiero ser como aquella. Wow. Cuando nadie me ve, ¿me gusta? Hablo solo. Y a veces me están viendo y no me di cuenta. Hablo solo, si estoy muy loco. El mejor consejo que me han dado es... Sí, uno muy bueno que dijo, sácate una oposición. No lo hice, aprobé el examen técnicamente, no conseguí plaza. El consejo era muy bueno, pero no lo logré. Pero el consejo era la bomba. Y yo lo aconsejo, sácate una oposición. Sí, listo. Está de moda desde hace años eso. Hombre. Una comida que podría comer todos los días es... Pues a ver, en general me gusta mucho la cocina india, el tawa masala, un plato indio que me gusta muchísimo. ¿Es picante o no? A ver, toda la comida india en general es muy picante. Sacia y no sé por qué es cultural para ellos. Depende cómo lo preparen. Pero en teoría sí, pica un pelín, pero se puede comer sin nada de picante, está igual de rico. ¿Me enfado mucho cuando? Pues mira, el tráfico, tío. Ay, me transformo. Hay un vídeo de Disney de Goofy que se transforma conduciendo. A mí me pasa igual. Y lo intento y es imposible que vaya al coche y no me cisque en la madre de alguien. Hay una cosa que me pone enfermo, que es cuando tú te quieres incorporar a un carril por la autopista y viene alguien por la derecha y no viene nadie más y no se pasa a la izquierda. Y te obliga a que tú te pares para que pase. Claro. Y luego, o el que va por el carril izquierdo a la misma velocidad que el rápido que el lento. Sí. Y tú no lo puedes... Quítate. Y le hace un poquito de luces y nada. No, ni luz, ya no, quítate. Hay alguno que le hace luces y sigue igual. La primera impresión que quiero dar es... caer bien. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, ¿sería? Ahora mismo... Mira, un poquito de agua. No. No, un deseo. Siempre pido lo mismo, ser feliz, medianamente. Algo que me gustaría aprender es... Me encantaría aprender idiomas. Más o menos me defiendo con el inglés, más o menos me defiendo bien, no me quejo, pero me da mucha envidia a los políglotas. Cuando es una persona que empieza a hablar varios idiomas, eso y los instrumentos me dan una envidia terrible. Conrado. Sí, por ejemplo, cuando coge y se sienta con el contrabajo, se sienta con la guitarra y dices tú, coño, ¿cómo hace eso? Y cuando ves gente, últimamente estoy yendo mucho a la residencia, a la Candelaria, y hay un piano que ha donado Mafre, tienen un piano ahí, de repente hay una persona que se sienta y empieza a tocar el piano. Me corroe la envidia. ¿Por qué no podía hacer eso? Es complicado el piano. Si pudiera desaparecer por 24 horas, me iría a... ¿Dónde me iría yo?
Pues mira, de entrada digo, me suena un sitio exótico, así con palmeras, y no, me quedaría en el salón de mi casa tranquilito, relajadito, así con las patitas en alto, tranquilito. Ay, qué bueno. Relajado. Sí. El título de mi autobiografía sería... Jorge Galván no lo logró, pero lo intentó. Pero casi. No, casi. Mira, si mi vida tuviera un botón de rebobinar, si tu vida tuviera un botón de rebobinar, ¿a qué momento te gustaría volver? Uf. No volvería para atrás. Vale. No volvería para atrás. Perfecto. No, volver para atrás no sirve para nada. ¿A quién sorprenderías enviándole un ramo de flores ahora, sin previo aviso? Vas a mi reina Mora. Ay, qué bonito. A mi reina Mora se lo mandaba. Pasa que no le gustan las flores. No le gustan las flores, no le gusta el chocolate, los bombones, una muy particular. Pero le encantan los desayunos. Entonces me la llevaría a desayunar un bocata. Un brunch en Sausal. Sí, un brunch en el Sausal. Exacto, mira, ahí lo tiene. Que hay un sitio, bueno, en Sausal no sé si lo conoce, pero es Sí, es brutal. algo tiene que ver con una terraza y un volcán muy grande. Sí. Hemos hablado de un ramo de flores, pero ¿y un saquito de carbón, Jorge, a quién se lo mandaría? Con lo que conlleva el saco de carbón. Yo lo relaciono, la última invitada lo relacionó con un asado, argentina ella, pero yo lo relaciono con Reyes, con el significado de un saco de carbón en Reyes. Sí, enviaba un saco, no enviaba un camión, pero me voy a guardar el nombre porque uno es elegante. No, me voy a guardar el nombre, pero sí enviaba un camión entero. Déjalo Bueno, ahí. ¿y al segundo de esa lista o al tercero? Al segundo, el problema es que, ¿sabes? Me salen todos Hombre, si fuera a nivel internacional, pues te mando unos cuantos, ¿no? Mandaba uno, sí, un señor que tiene el gobierno en Tel Aviv, le mandaba uno, otro que lo tiene en Washington, le mandaba uno enorme, pero se me ocurre gente de mi entorno. Vale, perfecto. Pero en principio sí, al presidente de Israel y de Estados Unidos le mandaba unos gigantescos. ¿Qué aspecto negativo de la sociedad actual te incomoda más? Mira, no de la actual, me siguen incomodando los de siempre. El ser humano no aprende. Te das cuenta que van pasando los años y no aprendemos. Y seguimos con la violencia, seguimos con las envidias, seguimos con la avaricia, no cambiamos. ¿Y qué aspecto positivo te hace recuperar la fe en la gente? Que todavía ves que hay gente que hace cosas de forma desinteresada, hay gente que quiere ayudar. Sí, el ser humano tiene un lado luminoso, que es maravilloso y que está ahí, y un lado oscuro terrible. Te das cuenta que van pasando los siglos y los siglos y los años y no cambiamos. Somos lo mismo. Y la historia se repite. Vamos Siempre. acabando. Muy bien de ritmo, Jorge, gracias. Oiga. ¿Qué miedo has conseguido superar? Mucho. Era muy miedoso de niño, tío. Le tenía miedo a los perros. Ahora me encantan los perros. Le tenía miedo a los ascensores. Tuve una época, por una película, que iban a escaleras, no cogía ascensores, salvo que fuese el piso 8º o 9º. Y me daba mucho miedo y ahora cojo las escaleras porque me apetece. Así me une un poquillo el corazón. Esos dos, por ejemplo, están muy bien. Yo he subido 8 o 9 pisos por mi ascensor. Ah, sí, también. Sí. Vaya, estás como yo. Y ¿cómo se llama? Los sumideros de las piscinas me daban cosas de pequeño. Porque te van a chupar o Sí, porque absorbieron a Sí, un niño. Siempre sí, le pasaba a un niño que murió no sé dónde. Remolino ahí. Y me daba, y ahora ya una rejilla de plástico en el piso. Hostia, pues me lo hiciste recordar que yo también. ¿Cómo afrontas las críticas, Jorge? Muy bien, porque asociamos la palabra crítica a algo negativo. Y entonces quieres oírla, claro. Yo en mi trabajo, al decir, oye, que ¿te gusta esto? Este sketch, ¿te gusta esto? Siempre lo doy a leer y me vienen muy bien las críticas. A veces no estoy de acuerdo. No, yo lo hago, pero me vienen muy bien. De hecho, me gustan. Es decir, dime lo que te gusta y lo que no. Lo llevo bastante bien. Porque además, tío normalito, o sea, supongo que si eres un genio, si eres una bestia, pues a lo mejor te molesta o tienes más ego, o no tengo demasiado tampoco, me interesa. En ese aspecto yo soy un privilegiado porque aparte de hace años que nos conocemos y tener tu amistad, yo siempre por tu parte he recibido mucho feedback con respecto a mi blog, a mi podcast. Sí, cuenta la historia, que lo estuve diciendo. Sí, blog, durante años lo he llamado blog, pero bueno, ya porque soy un viejo analógico y me costó. Blog. Pero te doy permiso para que lo llames blog. Y el tema es que yo siempre he recibido feedback tuyo y siempre aportes que suman, aportes positivos, aportes que valoran, y eso la verdad que te lo agradezco públicamente. Bueno, siempre te lo he agradecido, pero siempre ya te digo que me ha gustado mucho eso, y aparte siempre me has dado pie a sentirme en libertad a exponerte mis ideas, ¿no? Yo pienso que gente creativa como yo, humildemente, como tú, necesitamos esas personas a las cuales podamos abiertamente compartir nuestras creaciones, nuestras ideas, ¿no? Y que nos nutran o que nos den ese feedback, y que nos den, oye, ¿qué te parece esto o lo otro? Recuerdo un comentario tuyo en Casa Fuerte, mira, sí, tal, pero el banco este y lo otro y tal y cual. Y siempre me encantaba porque era como,
aportes positivos siempre. ¿Qué sueño sigue pendiente en tu lista? Buah, ¿qué sueño sigue? Buah, me gustaría montones. Digo, me hubiesen contado, o sea, saber más idiomas, aprenderlo, que nunca lo voy a aprender. Bailar bien, porque a ver, soy semi-amañadillo, pero tampoco te creas. Pero dices tú, coño, llegar a un sitio y dices, joder, qué bien bailaste, tío. Cosas sencillas, mis sueños son bastante terrenales, no son nada del otro mundo, de volar, de... No. Son cosas sencillitas. Aprender a hacer más cosas, que no sé hacer demasiadas. Y la última, amigo, si quieres mirando a esa cámara, si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué le dirías en 10-15 segundos? Si quieres, mirando a cámara. La vida es muy corta, muy cortita, y todos queremos lo mismo, ser medianamente felices. Háganlo fácil, carajo. Háganlo sencillito. Si el dinero se va, el poder, olvídalo, que todo eso te muere y desaparece. Si se murió Ramsés, que era un dios viviente, si se murió Ramsés, si se murió Keops, que tiene una pirámide, tú también te vas a morir. Hazlo sencillo. No toques los cojones, deja vivir a los demás, cariño. Intenta ser feliz. Ya está, mira qué sencillo. Trump también se va a morir. Sí, también todos. Si es que todos se mueren. Si que todos, ninguno se queda. Y todo ese poder, esa estatua, esa pirámide colosal cubierta en oro. Ese edificio. No, que pasó a la historia. Que te muere. Que se murió Aquiles. Que nos morimos. Se murió Odiseo. Que nos morimos todos. O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Como cantaba este, pero qué necesidad. Seguimos un poquito más. Venga, dale para adelante. Vamos allá. Esta temporada he decidido volver a escribir. Sí. Hace años yo me dedicaba, cuando hacía el podcast por teléfono o en la radio, me dedicaba a escribir intros al invitado y he decidido retomarlo. Vale. Entonces esta intro, que te voy a leer, Ay, qué bueno. va dedicada a ti. Oiga, qué bueno. Pero leerla bien. En una galaxia muy cercana Empieza bien. surge un maestro Jedi de la risa, portador del sable láser de la creatividad y defensor de la diversión en tiempos de oscuridad. Formado en los templos secretos de la comedia tinerfeña, Jorge domina la fuerza del humor y es capaz de derribar imperios de monotonía y transformar la rutina en épicas aventuras cómicas. A su lado, el legendario Orden del Supositorio lucha contra el lado oscuro de la seriedad, desplegando estrategias humorísticas que hacen temblar incluso a los Lord Sith del aburrimiento. Desde los confines de la radio local hasta las pantallas de la televisión canaria, Jorge ha guiado a generaciones con su ingenio, combinando el rigor del guión con la libertad de la improvisación. Cada sketch que crea es un movimiento de sable láser, cada chiste una ráfaga de la fuerza que ilumina los rincones más grises de la galaxia. La eterna misión de este poderoso Jedi, enseñar que la risa no es algo trivial, sino el verdadero poder, la verdadera fuerza que une a los seres del universo. Hoy visita Canarias de Cine Jorge Galván, un amigo que nunca estará en el lado oscuro de la fuerza. ¡Ole, picha! Muy bonito, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Te has pasado 3 pueblos, te lo digo también, pero muchas gracias. Con todo mi cariño y con toda mi admiración. Oye. Bueno, Jorge, pues bienvenido. Poner en contexto, como hago siempre, aunque acabamos de leer esta intro, poner en contexto, siempre lo hago, el por qué esta persona, este ser humano, está en el podcast. Pues porque eres mi amigo desde hace años. Porque, qué mejor razón, ¿no? Porque a través de... ¿Qué? Qué mejor razón, ¿no? Qué mejor razón. Porque es mi amigo, ¿qué coño? ¿Qué coño? Y en mi podcast. Y en mi podcast está quien yo quiera. Muy bien. Bueno, mi amigo Antonio no se deja invitar. Antonio Picha, te para acá. Dile a Antonio algo para que venga. Antonio, vamos a ver. Dile que no lo voy a emitir en YouTube. Dile simplemente que para nosotros. Eso, para ustedes, para consumo personal, te lo quedas tú para ti, se lo queda Fran para él. Pero ponte aquí, siéntate con este hombre, Antonio, me favor. Que sea un ratito en mi casa. Es un ratito. Si no, te voy a buscar y te traigo yo por los pelos, Antonio, que lo sepas. ¿Me estás contando, Antonio? Está planchando camisas ahora, seguramente. ¿Está planchando camisas? Sí. Uf. Antonio, déjate, suelta la plancha y coge el micro, hazme favor. Ten vergüenza, vergante. Bueno, porque eres mi amigo, estás aquí y porque eres componente del Supositorio, un grupo que le tengo yo cariño de hace muchísimos años, que he seguido por las islas durante años y que he disfrutado durante años por las islas. Gracias. Y que han pasado por aquí, pues faltan los hermanos FG, Sí. pero es que es muy complicado grabar con ellos, pero han estado José Ramallo, ha estado Conrado, tú también has estado, pero estuviste hace años vía Zoom. Sí. Entonces este año me propuse, pues eso, invitados anteriores que solo grabé con ellos a través de Zoom,
volverlos a invitar y tenerlos aquí. O sea que lo mismo José Ramallo Ajá. pasa esta séptima temporada de que Conrado estuvo la anterior. Y porque eres una persona que, bueno, que he podido compartir, como he dicho antes, contigo muchas inquietudes con respecto al tema del podcast, de cómo hacer el podcast, de comunicar, de hacer cosas. Y siempre me has aportado muchísimo valor. Sí, pero a ver, yo te he dicho 3 cosas. O sea, que No, 3 cosas no. Yo te he dicho que 3 tú y yo cosas. tenemos algún podcast en WhatsApp, ¿eh? Sí, Así. no, yo te he dicho 3 cositas mal puestas. Todo esto es amigos. Y tienes un buen contenido, te lo he dicho. Tal vez esto suena muy... Estamos aquí hablando entre amigos, pero tienes un contenido muy bueno. A mí me gusta, no lo digo, siempre lo he dicho. A veces ves cosas que hace gente, incluso cosas que tienen mucho impacto y dices tú, bueno, esto a mí no mete. Y luego ves cositas que dices tú, joder, esto está muy bien. Antes, tomando el café, te lo iba a preguntar. Yo tengo aquí mi cuestionario, pero vamos fluyendo un poquito. Quiero compartir contigo, que es lo que haría por WhatsApp contigo o tomando un café contigo, luego aquí en el podcast, me da igual que lo vea. Con respecto al formato podcast, aquí en las islas, conoce, ¿qué impresión tienes de lo que está pasando con el podcast del Canarias? Que yo tengo la impresión de que ahí se está creando una burbuja potente. Pues, a ver, sí que estoy de acuerdo en lo primero. Creo que hay una burbuja muy grande a nivel de podcast. Tiene que colocar el micro, soy un torpe. Creo que hay muchísimo, pero yo sigo muy poco. De hecho, en Canarias solo sigo uno, que es el tuyo. Te lo digo honestamente. A nivel nacional sigo muy poquitos también. Sigo muy poco podcast. Me gustan, pero sigo poco porque luego, por ejemplo, si leo muchas cosas, veo muchas cosas, sigo poco. Pero sí me parece que hay un boom del podcast donde parece casi que cada uno tiene que tener su podcast. Me parece una prolongación de las redes sociales. Si tengo, Hostia. Sí, tengo una cuenta en Facebook, tengo una cuenta en Instagram, tengo una cuenta en, no sé, en Threads, ahora necesito un podcast. Me parece un poco que para mucha gente es casi una prolongación. Yo no me atrevería a hacer ninguno, porque si necesitas tener algo que contar, para mí, algo interesante. Por eso me gusta por la gente que viene, me interesa la gente que trae. O sigo algunos de historia, a Nieves con Costrina, por ejemplo, le sigo. No. Me gusta muchísimo y son cosas que me atraen. Y hay otros también que he seguido, así, pequeñas cositas de humor, pero no sigo demasiado. Pero eso, me parece que hay demasiados que realmente no cuentas nada. O sea, es asumir tu propio límite. Yo asumo mis límites, no canto, no, porque no puedo. Pues tampoco tendría un podcast porque no tendría nada interesante que contar. Y es tenerlo por tenerlo. El tema es que hay un boom, sobre todo con el formato de entrevista. Creo que el formato se está quemando para mi gusto, porque llega. Yo he tenido invitados que han dicho, mira, es que y el otro, todo formato de entrevista. Pero lo que yo me he dado cuenta es que falta creatividad. ¿Tú crees que hacer, por ejemplo, un podcast con todo lo que conlleva, que hay que guionizarlo, que hay que planteárselo como lo hace, Sí. es una oportunidad para demostrar cómo eres y quién eres? No. Yo creo que para muchas personas tener un podcast es una posibilidad de mostrarme más. Por eso digo que lo veo como una prolongación de las redes sociales, que en el fondo no son más que ego. Es una proyección de lo que me gustaría ser y no soy, en la mayoría de los casos. El postureo. Eso, en las redes sociales te pones a ver. Lo te vi una cosa que me gustó mucho, si ven el espejo, una manzana perfecta y por el otro lado estaba toda mordida y podrida. Esas son las redes sociales, ¿no? Entonces me parece que el podcast es una cosa parecida. Hay un montón donde el invitado no importa, lo que importa es el entrevistador. No es tu caso y no porque seamos amigos, por eso lo veo. Y entonces es una forma más de lucirse y por eso hay tanto. Y ahí te entrevista lo que sea y es ponerte y mostrarte y mostrarte y mostrarte y mostrarte. Y a mí sí me satura y no lo veo. Pero tú que trabajas en una televisión, La Canaria, y que conoces a tantos profesionales del sector de la comunicación, eso es comunicar. Hacer los podcasts así. Cuando supuestamente tú, al hacer un formato de entrevista, quieres comunicar o ser comunicador, ¿no? En el fondo se repiten. En el fondo yo creo que todos se repite. Recuerdo una vez, vuelvo a las redes sociales, que yo me abrí un Instagram, no me convencí, no me gusta mucho, y he estado varias veces a punto de quitarlo y lo mantengo porque me permite estar conectado con gente que veo que están haciendo en su vida, pero otras cosas me aburren mucho. Y recuerdo que vi una vez,
supongo que lo habrás visto, todos lo reconocerán, un personaje que se graba así mismo poniendo caras, poniendo reacciones, y se van viendo vídeos de gente Sí. pues en una oficina, en una obra. ¿Un chico americano con gafas? Sí, yo Sí. vi uno con barba, con gafas. Luego de repente vi un chico afroamericano haciendo Sí. eso. Luego vi una chica, luego vi un oriental, Sí. y de repente ahora ahí me sale como 20, 30 Sí. de gente poniendo caras y reaccionando. Sí. Es decir, estás haciendo exactamente lo mismo que hizo otro. Igual. Entonces, ¿lo quieres hacer? Perfecto, fantástico. Es tu vida, tú puedes hacerlo. Pero es exactamente lo mismo que ha hecho otro, que luego llegó otro, que luego llegó otro, que luego llegó otro. Entonces te das cuenta que hay 40, 50, 60 personas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, ¿para qué lo voy a hacer? Sí, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ser el número 75. Y me parece decir lo mismo, vale, tú haces humor o escribes, sí. Intentas tener un estilillo, intentas darle, tienes esa curiosidad, pero dices tú, coño, ves muchas cosas que es lo mismo, una y otra, y otra, y otra, y otra, y por eso a lo mejor no me llama tanto la atención. Porque digo, esta película la he visto ya 20 veces. Yo, como consumidor y como productor de podcast, tengo esa crítica. La pueden tomar a bien o a mal. De que todo es copy-paste. Sí, De que todo es copy-paste. De que porque uno... En el momento que, por ejemplo, Jordi Wild haga algo distinto en su podcast, en su canal de YouTube, te aseguro que automáticamente todo el mundo va a hacer lo mismo. En el momento que Jordi Wild cambie de marca de micro, todo el mundo va a cambiar de marca a ese micro. Es lo que pasa, son los famosos, lo que está de moda ahora en las redes. Ahora hay que bailar. Y esta canción se ha puesto de moda, entonces hay que hacer un bailito cantando. Ahora hay que hacer el maniquí, ¿te acuerdas? Lo del maniquí, aquel desafío del maniquí. Ahora mañana es uno que se mete un dedo en el ojo, mañana es uno con 4 chupachus. Es decir, vamos copiando lo que hacen los demás. Y hay que hacerlo porque si no, no estás es el momento, tienes que hacerlo, tienes que... Buah, es muy cansino, es una falta de creatividad, es una falta de imaginación, es una falta de todo. Es decir, somos loros audiovisuales que repetimos lo que vemos y lo que está o lo que toca. Perfecto, amigo. ¿Me puedes contar qué te ha aportado a ti, a tu persona, dedicarte a lo que te dedicas? ¿Qué me ha aportado? Todo. Todo. Si yo de chiquillo era el payaso en la familia. Bueno, era. Sí, lo sigo siendo. Soy el payaso de la familia, uno de ellos. Era el payaso en clase también. Era el payaso en muchos lados. Y luego me di cuenta de que me acabaron pagando para hacer las payasadas. Y me ha hecho feliz. Hice un montón de trabajos, porque claro, tienes que cobrar fin de mes, hay que comer, había que pagar un alquiler, luego había que pagar una hipoteca, había que pagar un montón de cosas. Pero ahora me hace feliz. Y es lo que me gusta. Y es lo único que medianamente me sale bien. Y digo medianamente, dentro de todas mis limitaciones, lo único que medianamente me sale bien. El resto, bueno, pues lo hacía y unas cosas eran un poquito más desastre, otras hacía un poquito mejor. Esto es lo único. Entonces, para mí, he tenido la suerte que me dedico a algo que me gusta mucho. Incluso aunque no sea el programa que desearía hacer, pero escribir para la tele, guionizar, me gusta mucho. ¿Y cuál es el programa que desearías hacer? ¿Cuál es esa fantasía audiovisual? Pues mira, tengo un programa en la cabeza de hace tiempo que está muy estructurado con un genio absoluto, un tipo que se llama Hugo Herrera, que es un máquina tremendo, y tenemos un programa de historia de Canarias, sobre casi una especie de ¿sabías qué? Con curiosidad de la historia de Canarias. ¿Y a qué se dedica Hugo Herrera? Guionista también, Vale. es creativo, realmente es creativo, de publicidad, guionista, creativo en general. ¿Tiene un podcast ese hombre? No, pero... No, que si tiene un podcast conmigo, si lo invitaría. Ah, sí, si lo invitas te va a gustar mucho, porque lo que genial. tiene es un cerebro considerable. Guay. Tiene un cerebro considerable. Y ese programa de historia de Canarias es mi sueño húmedo, lo reconozco. Y me encantaría porque es intentar hacer algo divertido, desde el punto de vista divertido, pero al mismo tiempo estás enseñando, y sobre todo estás enseñando a un pueblo, el canario, que no se preocupa mucho por su historia ni por su cultura en general. O sea, saliendo de las romerías, saliendo de la papa arrugada, saliendo del timple, tenemos una falta de curiosidad y de cultura y una falta de autoconocimiento como pueblo terrorífico. ¡Pum! Sí, no, es verdad, es decir, hay que reconocerlo. No sabemos nada. Tú haces ahora mismo, vete a un instituto, esa secundaria, vete a la universidad y empieza a preguntar de historia de Canarias y vas a ver que el suspenso generalizado es mayúsculo. Y vete al Parlamento también. Vete al Parlamento y es el mismo examen de historia de Canarias y te vas a ver unos suspensos y unas carencias terribles. Somos una comunidad desgraciadamente inculta y somos un pueblo en su mayoría desgraciadamente inculto. Y claro, cuando no conoces tu historia te equivocas.
Y lo repite. Es una pena, pero es así. Y podemos ponerle medias tintas y no, es así. Luego tenemos cosas maravillosas, pero esa es terrorífica. El pueblo canario, a través de la gestión política, se está haciendo respetar. No, nunca lo ha hecho. Somos un pueblo indolente, absolutamente. Pueblos que se hacen respetar, sí los hay, pero nosotros no lo hacemos. Y eso, por ejemplo, mira... He puesto a los políticos porque desgraciadamente estamos en sus manos. Bueno, aunque nosotros los ponemos ahí. No, estamos en la nuestra. Sí, es verdad. A ver, un pueblo tiene los gobernantes que se merece. Así. Un pueblo tiene los gobernantes que se merece. A lo mejor por eso hay pueblos que históricamente han estado mejor dirigidos que otros. Aunque ahora a lo mejor ya no lo están. Pero hay pueblos que durante la historia tú dices, joder, qué bien dirigida ha estado esta gente siempre, ¿no? A lo mejor porque los ponían en su sitio. Nosotros no, somos un pueblo indolente. El pueblo canario nunca se ha hecho respetar. Nunca. Pero nunca. Y yo creo que sigue sin hacerlo. ¿Y eso no tiene arreglo? Complicado. Creo que es parte de nuestra idiosincrasia, pero también es esa carencia cultural. Es desgraciadamente, tú dices el pueblo canario, yo creo que es acogedor, que es cariñoso en su mayoría, pero también es un pueblo inculto. A mí me duele decirlo, pero creo que es y a lo mejor a alguien le molesta escucharlo, pero yo creo que es la verdad. Y sigue siéndolo. Y a veces, en algunas generaciones que vienen, alguna gente joven, dices tú, ¡guau! Esto es preocupante. Pero Jorge, yo puedo ser una persona con poca cultura, pero ser una persona inteligente en el sentido de que sé lo que quiero y sé lo que no quiero, sé lo que necesito o sea, a mí no me impide que yo sea una persona inculta para yo exigir lo que debo de exigir, ¿no? Y para tener lo que quiero tener y para hacerme respetar, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero ¿tú crees que el pueblo canario exige? ¿Tú crees que el pueblo canario pide de verdad? ¿Cuántas tropelías se han hecho en Canarias? ¿Cuántas tropelías se han hecho? Y se siguen haciendo. Esto en un entorno caciquil, tradicional, y sigue siendo un entorno caciquil. Lo que pasa es que el cacique es el que ha cambiado, el pueblo no. El pueblo canario sigue siendo muy parecido, el que ha cambiado es el cacique. Ahora es más digital, más dinámico, pero antes era otra cosa, más territorial, más apegado a la tierra y ahora es diferente. Siempre ha pegado al dinero, pero el pueblo canario nunca ha exigido, nunca se ha hecho respetar. Y yo creo que sigue sin serlo. Y no sé si tendrá avisos de arreglo algún día. Digo, a ver, suena fuerte y amargo, sí, pero creo que yo es lo que opino realmente, creo que no se hace. Entonces Canarias no es de cine. Sí, pero a lo mejor es de película de terror para algunas cosas. Tenemos un entorno privilegiado, hemos crecido en un sitio naturalmente privilegiado al que estamos destruyendo, no terminamos de defender. Nunca lo hemos terminado de defender. Y no tenemos claro el modelo que queremos para un futuro. Y creo que seguimos muy dependientes de todo lo que viene de fuera. Y eso es una mezcla, la mezcla explosiva del canario para mí, que es incultura e indolencia, que somos un pueblo indolente. Aquí se ha protestado fuerte por dos cosas nada más. Y cuando tocas determinados símbolos sí que saltamos, pero a veces con cosas realmente importantes no saltamos. ¿Qué cosas eran esas dos? Por ejemplo, recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención en Tenerife hace unos años. Se trajo vino de la península y se mezcló con vino canario. Esa famosa bodega Castilla-La Guancha, ¿te acuerdas? Pues recuerdo el revuelo que se montó con el vino. Y a mí me resultó con eso y digo, pero espérate, con todas las cosas que están pasando en esta tierra, y eso fue porque tocaste como un símbolo casi identitario, ¿no? Pero luego pasan muchas cosas que tú dices, pues si esto es ilegal, pero si esto no puede ser, pues si esto es ilegal, pero es que esto no, perdona, pero si esto no se puede, que esto... Tú dime solamente, ¿cuántas construcciones en Canarias vulneran la ley de costa? Los famosos 200 metros hacia adentro. Miles. Vale. Si es un barrio popular que se creó en los años 40, 50, tiene muchos visos de irse al carajo. Si es un hotel de una cadena, estamos en un hotel, ahora mismo estamos en un hotel. Si es un hotel de una cadena... Un hotel que tiene... Sí. Si es un hotel de una cadena que se hizo y que vulneró en un espacio natural protegido, ¿qué pasa con ese hotel? Nada. Y ojo, yo no estoy en contra de los hoteles que dan puestos de trabajo, cuidado. Estoy en contra de la actividad comercial, no. Al final los empresarios son los que crean los puestos de trabajo, también lo tengo muy claro, ¿eh? Yo trabajo para una empresa. Y quiero que le vaya muy bien a mi empresa. Porque junto conmigo hay un montón de trabajadores más. Quiero que les vaya muy bien.
Hombre, también hay que cuidar al trabajador, necesitas unas condiciones, quiero que les vaya muy bien, pero claro, dices tú, ¿ese hotel qué le va a pasar? No le va a pasar nada. Y no solo al hotel, ¿y qué le va a pasar al ayuntamiento que dio esa licencia ilegal? Ese ya veremos, que es otra cosa muy canaria. No, tú hazlo que yo te lo arreglo. ¿Quién se va a responsabilizar de eso? Nadie. Entonces tenemos un entorno, en algunas islas más que en otras, un entorno que está destruido. O sea, hay islas, a lo mejor, pues, no sé, otras que están más cuidaditas, pero hay algunas que están, que se estudian. Mira cómo se permitió esto aquí. Esa indolencia o esa apatía o esa dejadez se refleja también en la cultura canaria. ¿A la cultura a qué te refieres? ¿En qué sentido? ¿Los artistas también miran para otro lado? Yo creo que todos miramos para otro lado. Porque cuando decimos cultura, si yo te pregunto a ti qué es cultura canaria, qué bien, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Para mí, cultura canaria, pues te voy a decir el flashetazo que me ha venido. Me ha venido los sabandeños y Solsanet. ¿Vale? Los sabandeños Solsanet, sí. Y sí, la historia de... Sí, pero si yo te digo, si tú preguntas en general, a lo mejor estoy yo equivocado. Sí, que estoy equivocado. Si tú preguntas cultura canaria, la mayoría de la gente va a ver un fajín. Va a haber una carreta con bueyes, va a haber un fajín, va a haber un timple. Esa es la cultura canaria. Unas papas. Unas papas, un mojo. Va a haber folclore canario. Y creo que una parte del pueblo canario confunde cultura con folclore. Es mi idea. Vale. Pero cultura canaria, eso va mucho más abajo. Y sí, conocemos 3 nombres. Si tú dices Benito Pérez Galdós, César Manrique, ahora sales un poco de ahí y la cosa se empieza a poner muy peleaguda. Pregúntale a un chico, no sé, digo de repente, un chico joven, a lo mejor no joven, pero a alguien, oye, ¿quién fue Totoyo Millares? ¿Quién es Totoyo Millares? A lo mejor no tienen ni puñetera idea. O otras personas, ¿sí? No vamos a nombrar, y tampoco quiero parecer pedante con esto, simplemente. Pero, no, yo estoy tirando... Creo que confundimos el folclore con la cultura. No, yo estoy tirando del hilo porque quiero conversar contigo. Ese joven que no sabe Totoyo Millares realmente no es el responsable de que no lo sepa. Claro que no lo es. Pero a mí me da, a veces cuando sale fuera, y salgo mucho menos de lo que me gustaría, ves otros pueblos, otros sitios como tienen su cultura más cuidada, más, y a mí me da envidia, puñeta. A mí se me da envidia. Me da envidia de esa dejadez, de ese rollo canario, de ya está, ya será, esto ya, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Esa indolencia, creo que es el mayor defecto que tenemos los canarios, con muchísima diferencia. Esa indolencia terrible para todo. No vagancia, cuidado, que no tiene que ver. No vagancia, porque históricamente el pueblo canario ha sido trabajador. Hecho en la emigración, en Cuba, tengo amigos cubanos, decían, el canario siempre era guajiro. El gallego tenía una ferretería, el portugués a lo mejor tenía una carpintería. El canario siempre iba al campo, porque no tenía educación el pobre, y lo que sabía era trabajar con un animal. Y se iba a Venezuela, se iba a Puerto Rico, se iba a Uruguay, y se iba a trabajar al campo, con la ganadería, con la agricultura, que es lo que el pobre sabía. Entonces, trabajador sí lo era. Pero para otras cosas, para reclamar lo suyo era indolente. A lo mejor porque venía de un sistema caciquil donde he dicho que nada era suyo y todo era del señor, que era el propietario. Retomamos, giramos. Sí, me pongo serio. No, también te tiro yo de la lengua, visita. Sí, pero ojo, que claro. También te tiro yo de la lengua. Pero que la seriedad es importante, sí, porque a veces decimos, no, lo contrario del humor es del buen humor o de la risa es la seriedad. No. Son dos cosas. No tiene que ver. No, es la pompa, es el boato, lo que es lo contrario. La grandilocuencia, eso es lo contrario, no, la seriedad forma parte. Así que es importante tenerla también. Gracias. El humor es serio, hay gente que se lo toma muy en serio. John Cleese es un tío muy serio, sí, un grande. Sí. Mira, a través de tu profesión has encontrado tu esencia o has conectado con tu esencia, con quién eres. Pues sí. Sí, me ha ayudado mucho, me ayuda mucho. Dentro de mis limitaciones me ayuda mucho el sentarte a escribir y pensar cómo haces esto. A veces, porque haces muchas cosas, y cuando intentas hacer un sketch, intentas hacer algo de comedia, algo de risa, o cuando has hecho una entrevista, por ejemplo, a una mujer maltratada en un magazine, por ejemplo, de tarde, perdón, cuando intentas hacer otra cosa, si una pequeña presentación de algo, te obliga a comerte la cabeza, decir, a ver, ¿qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? A ver, ¿qué quiero contar? Esto, y ¿cómo quiero hacerlo? De esta manera. Entonces sí te obliga a pensar, y a veces te sientes más orgulloso y dices, esto está bien hecho, esto está bien. Y otra dice, pues aquí patiné, esto no está bien hecho. Aquí no me... Y entonces esa búsqueda,
sí, sí es verdad que sí, creo que sí, que tienes razón, que sí me ha hecho conectar, sí. Mira, compi, amigo, cuando... Bueno, espérate que esta se me iba. Es una de las palabras que ha resonado mucho en la anterior temporada. Una de ellas ha sido esencia, porque yo he conectado con mi esencia a través de este podcast. Y otra ha sido la palabra reconocimiento. ¿Qué es para ti, Jorge, sentirse reconocido como profesional y si te sientes reconocido? Sí me siento reconocido, y serte reconocido hoy en día escribiendo para Televisión Canaria es que te llamen las productoras. Ese es el mayor reconocimiento que hay. Sino que te digan, no, lo haces bien, lo haces... Eres un genio, eres malo. No, el reconocimiento es que te llamen para trabajar y que te llamen para pagarte a fin de mes. Ese es el mayor reconocimiento que hay para mí. Eso quiere decir, vale, esto medianamente funciona. Que siempre hay, siempre va quien lo va a hacer 1.000.000 de veces mejor que tú. 1.000 veces mejor que tú. Tanto aquí como... Y fuera ni te cuento, por aquí gente que lo va a hacer mejor que tú siempre hay. Pero oye, que todavía te digo, Jorge, mira, que te interesa este programa. Sí, perfecto. Así que sí, profesionalmente me siento reconocido. Me siento reconocido y estoy contento. Y creo que por lo menos el trabajo que se hace, cuando no es bueno del todo, por lo menos dice, oye, esto es bastante decente. Es decir, esto se puede emitir. Se puede poner para una persona, para no faltar el respeto al espectador, que eso es fundamental. Intentar darle lo mejor que tú puedas. Que eso sí que lo intento. Decir, oye, pues estás escribiendo un concurso, pues intenta darle una pregunta que sea interesante, que sea divertida, que le sorprenda. Intenta darle algo bueno. Jorge, antes de que se me vaya, como ves, estamos fluyendo. Y ese es uno de los propósitos de esta séptima temporada. Aparte de hacerla todo con camisa puesta. Estás tremendo. Mira, estás remangadita, marcadito, está picha. Gracias, picha. Y es tener mi entrevista preparada, pero también fluir cada vez más y que llegue un día en que esto no esté delante. Es que se me va la pregunta. El pelo es blanco natural, sí. El hecho de trabajar para una televisión pública que relativamente no es como las privadas, quien se exige un share y una audiencia, puede hacer que un creador de contenido o guionista como tú, pues, oye, o sea, que no tenga esa presión que puede tener otro guionista de una, no sé si me explico, una televisión privada. Porque mira, nosotros trabajamos para empresas productoras, son empresas privadas que tienen unos dueños, unos accionistas, unos socios que tienen un dinero, que mueven un dinero. Entonces, todos queremos que el programa funcione. El programa en el que tú estás, tú quieres que tu programa funcione, quieres que tenga el máximo de audiencia posible. Da igual que la cadena sea pública o que sea privada. Vale. Yo quiero que mi programa funcione. Vale. ¿Por qué? Porque si mi programa funciona, yo tengo trabajo la próxima temporada. O sigo trabajando, porque si el programa no funciona, normalmente las temporadas son 3 meses, la cortita. Si tú vendes a lo mejor 3 episodios, que es un estándar de la tele, vendes 3 episodios, 13 programas, o puede ser más, pero si esto no funciona, es como una tienda. Si no vende, te vas a la puñeta. Pues esto es igual, y quieres que contraten más, y quiero que la gente de producción esté trabajando, que estos estén trabajando, que los técnicos, que los cámaras de audio, de vídeo, todos estemos trabajando. Entonces quieres que funcione. Y aparte, que es tu trabajo. Y decir, coño, quiero que lo que yo hago funcione, se venda, guste. Supongo que le pasa lo mismo al que vende Coca-Cola o al que tiene un bar o al que tiene una zapatería, que querrá vender zapatos porque si no, no llega a fin de mes. Pues yo quiero que se vea y quiero que al público le guste, además. ¿Se podría decir que... Es una pregunta, a ver, no es con maldad, simplemente que se me vino. Que hay varias productoras puntuales en las islas que tienen acaparado ciertos trabajos para ciertas cadenas. En las islas no, en todas partes. Vale. En todas partes. Vale. A ver, este es un tema delicado para mí. Me surgió, en serio, de verdad. No, mira, a ver, los grupos de comunicación importantes siempre son influyentes. Y entonces, si tú te dedicas a la política profesional, digo yo, si yo me dedicase, me gustaría tener contento a los grupos de comunicación importantes. ¿En Canarias se puede hacer cine, amigo? ¿Es fácil hacer cine en Canarias? Jamás he hecho cine, nunca en mi vida he hecho cine. No sé si creo que no estoy capacitado para escribir cine, jamás. No lo he pensado, no lo he intentado, pero honestamente creo que no estoy capacitado para escribir cine. A profesionales Conozco a profesionales, es difícil.
Es difícil hacer cosas en Canarias. Es difícil. De hecho, por ejemplo, mira, es difícil moverte entre islas a veces para actuar. Solo para actuar. Solo para actuar es difícil. A ver, estamos limitados. Vivimos en un territorio que está lejos de la península y que encima está fragmentado, porque vives en un archipiélago. De hecho, es difícil. Una señora que vive en El Hierro y tiene un tratamiento y tiene que ir a Tenerife. O una persona que vive en Fuerteventura y tiene un problema, tiene que ir a una terapia, tiene que irse automáticamente al doctor Negrín, tiene que irse a Gran Canaria. Es complicado. Yo creo que sí, que hacer cine en Canarias... Yo creo que crear en Canarias es complicado. A lo mejor es un mercado pequeño y a lo mejor no hay ayuda suficiente. Incluso creo que es complicado que haya variedad. Cuando ves, por ejemplo, las ofertas musicales, a lo mejor es más fácil si tiendes a hacer algo más costumbrista. Creo que el costumbrismo sí tiene más salida que otro tipo de cosas en Canarias. O sea que esa idea o ese proyecto o esa historia que no quieren vender por parte de los políticos de intentar crear una industria alternativa, en este caso que fuese del mundo del audiovisual, es complicado, ¿no? Crear una industria alternativa. Creo que la palabra Canarias y alternativo es complicado. Entiendo que lo alternativo es más fácil en sitios más grandes. Sí, es más fácil ser alternativo en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, o en Bilbao, o en Sevilla. No sé en Cádiz, en Sevilla seguramente es más fácil ser alternativo que serlo en Santa Cruz, en Las Palmas, en Badajoz, probablemente en Logroño. Simplemente por el número de gente que hay. Pero en Canarias, por ejemplo, si yo mañana, vamos a suponer que me gusta la música y tengo una parranda, hago una parranda o cojo el timple y empieza a funcionar cosas tradicionales, a lo mejor me es más fácil que si hago jazz, por ejemplo, o si tengo un grupo de reggae, por ejemplo. Creo que es más sencillo. A veces por eso creo que confundimos cultura con folclore y que todo lo que huele a folclore está más potenciado que cosas que no incluyen al folclore. La pizza. Voy a reactivar las cámaras. Perfecto. ¿Está bien? Venga. ¿Está bien? Yo estoy fantástico. ¿Te está gustando? A mí contigo siempre me gusta, y lo sabes. Perdona, cariño, esto es muy feo, pero contigo siempre me gusta. Feo. Perdona, cariño, también mi mujer. Amigo, seguimos hablando, seguimos fluyendo, seguimos compartiendo cosas y son cosas que quiero compartir contigo. Normalmente este tema que voy a sacar ahora te lo compartiría por WhatsApp, por privado, pero me apetece hacerlo aquí. Para que te hagan caso en un medio de comunicación, radio o televisión, ¿hay que valer o tener un buen contacto, un buen enchufe? Los medios están, me encanta esta palabra, están bunkerizados. Te pongo el contexto de por qué te hago esta pregunta. Y yo soy como soy y parte de la esencia de mi podcast es mostrarme tal como soy. ¿Cómo te tomarías tú, vale? Yo me lo tomé mal en el sentido que me afectó. Aunque yo no soy... A ver, no puedo decir que yo no soy nadie. Pero... Bueno, no soy nadie. Te explico. ¿Cómo te tomarías tú que llevas años haciendo un podcast, que lo estás haciendo con todo el cariño y creo que con cada vez más profesionalmente, tenga la repercusión que tenga y que de buenas a primeras aparezca porque es algo que ha pasado en los podcasts, ¿no? Los podcasts empezaron haciendo gente amateur y al final se ha profesionalizado en el sentido de que ha sido acaparado por profesionales. Los podcasts. Ese proceso es natural, de empezar en la materialización y acabar profesionalizándote es algo natural también. En un montón de ámbitos, quiero decir. No, sí, pero no que esos amateurs que hacen los podcasts han seguido y han conseguido algo, sino que en el formato podcast se han metido profesionales de los medios, acaparando los podcasts. Es, por ejemplo, gente famosa que se ha metido a hacer podcast y que han acaparado el formato podcast con esa facilidad o esa puerta abierta grande de ser famoso. No sé si me sigue o me Sí, explico te bien. entiendo. Entonces, ¿cómo te tomarías tú eso, no? Que de alguna manera haces tu podcast con tu cariño tal y cual, que, oye, que te gustaría pegar un salto cualitativo y cuantitativo y que crees que tienes un producto decente para que se escuche en una radio, para que se vea en una tele, y de buenas a primeras aparece un profesional de los medios retirado
hace un podcast en su casa, hace 4 podcasts y al 5.º podcast ya está en un canal de televisión. Claro. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo te lo tomarías? Hombre, Jorge, ¿cómo se lo tomaría? me lo tomaría, a ver, me lo tomaría diciendo, este es el mundo en el que vives. Esto es así y no tiene solución. Ese es el mundo en el que vives. ¿Por qué? Tú imagínate que yo te mando un WhatsApp compartiéndote esto, que me hubieses dicho. Te hubiese dicho, mira, Fran, bienvenido a la realidad. Bienvenido a la realidad. Tú te llamas Fran Torrea. Si tú sales mañana a preguntar, ahora, sales por la calle, oye, ¿conoces a Fran Torrea? ¿Qué va a decir la mayoría de la gente que va a decir? Que no. No tiene. Vale, si tú sales ahora y dices, oye, ¿conoces a Juan Carlos Valerón? Por poner un ejemplo, un tipo que admiro. Sí, un futbolista, gran canario, de Arguineguín, un genio absoluto. Vale, si mañana Juan Carlos Valerón empieza a hacer un podcast, es el podcast de Juan Carlos Valerón. Va a dar igual que sea mejor o peor, que esté más pensado, más trabajado, más currado. Es el podcast de Juan Carlos Valerón. Seguramente mucha gente, coño, el podcast de Valerón, vamos a verlo. Realmente no están viendo el podcast, están viendo a Valerón. Pues esto es igual. Si mañana un tipo de los medios de comunicación, un deportista, un cantante, un actor, alguien famoso, un influencer, un famoso en general, monta un podcast, se va a ver por él. Y por eso el medio de comunicación la atrae. Porque dice, si yo mañana, Rafa Nadal, empieza a hacer un podcast, claro, acabará en un medio grande. Porque quieren atraer, quieren gente. Quieren un clic, quieren tener una visión, quieren tener visitas, quieren tener negocio. Entonces eso es más fácil que se lo dé de entrada a alguien famoso y a alguien muy currado. Perdona. Eso es más fácil a que se lo dé Fran Torrea, que es desconocido, por muy bueno que sea el de Fran Torrea. Eso se llama mercado. Y eso siempre ha estado ahí. Cuando te acuerdas de la película Match Point de Woody Allen, que es maravillosa, cuando Sí. la pelota pega en la cinta Sí. y se cae en el aire, él hace una pregunta. ¿Qué es mejor, tener suerte o tener talento? Y la respuesta es tener suerte de toda la vida. Vamos, de toda la vida. Totalmente. Si tú hubieses sido... Vamos a ver, tú suponte que tú hubieses sido familiar cercano, muy cercano de una persona con poder o con influencia. ¿Habrías tenido las cosas más fáciles? El resultado puede ser mejor o peor. Te pregunto, ¿habrías tenido las cosas más fáciles? Sí, Claro, evidentemente. claro. Esto es el mundo en el que vivimos. Hola, bienvenido al mundo en el que vivimos. Entonces, los medios, ¿qué es lo que quieren? Los medios viven también. Los medios, ¿qué es lo que quieren? Tener difusión. Un medio necesita tener lectores, tener oyentes o tener espectadores. Porque se gana dinero, aparte, o se vive de la publicidad institucional por un lado, que es súper importante, y se vive también, que también es una herramienta, obviamente, en los dos sentidos. Una herramienta hacia la política y de la política hacia los medios. Tiene dos direcciones. Y también se vive un poco de lo que vendes de la publicidad. Entonces necesita gente que entre. Tú puedes tener un proyecto, un producto muy, muy bueno, pero a lo mejor ese producto que es muy bueno va a tener menos visitas que si digo que si mañana es, no sé, un tipo que no sabe ni hablar, pero famoso, ¿sabes? Te hablan de así, pibe que es famoso, ¿sabes? Ya está, lo tiene fácil. Va a tener tropecientas mil visitas más que tú, porque la gente no va a ver su producto, lo va a ver a él. Y él atrae. Dicho queda, era algo que quería hablar contigo y lo quería hacer aquí. O surgió aquí. Así por eso creo que es importante, por eso digo, no perder, a mí me pasa así, no pierdas quién eres, intenta ser lo mejor posible, pero no pierdas quién eres, porque tú dices Jorge Galván, ¿y quién es? Te digo, sale a preguntar quién es Jorge Galván. Nadie va a saber quién soy. Si enseñas una foto y dices, espérate, sí, este salía un par de veces en la tele, nadie sabe quién soy. Sin embargo, si hablas de, no sé, un ejemplo de, oye, un músico, un cantante, todo el mundo va a saber quién es, claro, va a despertar más atención, es lo que tiene la fama. ¿Por qué venden determinados tipos de programas? Porque hay una profesión de ser famoso. Hay gente que vive de ser famoso y de crear, pues porque despiertan curiosidad o... Ya está. Perfecto, giro de guión. Plot twist. ¿Qué? Plot twist. Plot twist. Lo hago con compañeros humoristas o cómicos. Les presento una lista de sinónimos de la palabra cómico Sí. y quiero o les pido o espero que se lo asignen a alguien. Puede ser política, farándula, artisteo, Vale. deporte, todo. ¿Vale? ¿Juega? Venga, vamos a jugar. Bufón. ¿Y te digo el nombre de la persona? Sí. Buah. Aquí voy a tener que hilar fino, ¿eh? Bufón. Mira, yo mismo. No dejo de ser un bufón en el fondo. Payaso.
Payaso... Mira, payaso Ignatius Farray. Siempre habla de los payasos. Aunque en el fondo no es un filósofo, pero él siempre habla de los payasos. Mira, Ignatius es un gran payaso en el sentido de la palabra. Y bienvenido sea. Chistoso. Chistoso... No, lo que pasa es que la gente no lo conoce. Un compañero de trabajo que tuve. Dubrique. Oh. Chistoso, en el sentido chistoso. Jocoso. Jocoso. José Ramón, jocoso. Burlesco. Burlesco, pues Paco y Mingo, los dos gemelos son... Sí. Burlescos a tope, los puñeteros. Caricaturesco. Que sí la bajo hoy. Claro, se me va a Morgan, a Suso Morgan, al dibujante JP. A Sí. Morgan, caricaturesco, literalmente... A Padilla lo admiro también, pero no le conozco personalmente. A Morgan sí le conozco y caricaturesco, sí, total. Otro para mi podcast, el Morgan. Sí, mira, un tipo, aparte de un tipo muy interesante. Admirarle como profesional, porque yo no sé, o sea, la cabeza que tiene, la inventiva que tiene como dibujante, me encanta lo que dibuja. Luego como ser humano, impresionante. Ocurrente. Conrado es muy ocurrente, Conrado Flores, muy ocurrente. Sarcástico. ¿Tú estás buscando más gente famosa o gente cercana? Yo te dije lo que te dije al principio, no te lo voy a recordar. Sarcástico. Bueno, pasa que no. Mira, Paco FG. Paco, el sarcasmo de Paco es muy potente. Irónico. Vamos acabando. Irónico. Ah, mira, ahí sí podría estar yo. Y la ironía se me da bien. ¿Sí? Sí, se me da bien, se me da Y bien. el último, histrión. Histrión Ignatius también es un histrión. Vale, Es pues. que la admiro mucho a Ignatius yo. Ignatius Ignatius es un filósofo disfrazado de cómico. Cuando yo grabé con él aquí, que fue una serie de coincidencias maravillosas que realmente lo trajeron a mi podcast, más que yo buscarlo. Y a mí esa entrevista me marcó en el sentido de que me dolía la cabeza. Yo a los 5 o 7 minutos miraba a mi amigo Daniel, a mi amigo Dani Montoro, humorista también, y era como diciendo, tío, te cambió el sitio. Porque fue tan... Cuando hablas con él en persona... De sacarme, de moverte, de llevarte a unos sitios que tú no imaginas, de intentar entender qué te está explicando, a dónde te quiere llevar, que aunque salí contento y orgulloso y, oye, yo también creo que le moví a él cosas, fue tal. Mira. Es tan especial porque estar con él o escucharle es lanzarte a una piscina de reflexiones, que en vez de agua tiene reflexiones total. Y te lleva. Por eso digo que es un filósofo. Total. Hay quien lo ve, está con la barriga afuera o se desnuda o te grita. No. Pero solo la superficie, tío. Sí. No. En el fondo te das cuenta que hay un cerebro ahí pensando y que hay muchas reflexiones. Hay más allá. Mira, se me había ocurrido contigo, si te parece. Tengo un listado de cómicos. Antes era listado de sinónimos, ahora listado de cómicos. Y quiero que me diga la palabra o la frase que se te venga... Esto es rapidito, picadito. Sí, venga, vamos a intentarlo. Sí. A la cabeza de este listado de cómicos, ¿vale? Sí. Gila. Dios. Martes y 13. Simpático. Chiquito de la Calzada. Genio. Lelutiers. Buen gusto. Piedra Pómez. Creatividad. Abubucaca. Talento. En otra clave. Profesionalidad. Manolo Vieira. El rey. Juan Luis Calero. Es que intento no repetirme. Bueno. Yo soy Pili. Ser humano. Quique Pérez. Improvisación. Petit Lorena. Cachonda mental. Darío López. ¿Alguien de aquí? Profesional de aquí. Nuestro, perdona, Darío. Nuestro. Yo le dije, pim, pam. Él me está. Yo le digo. Yaneli Hernández. Talentazo. Bestial. Juanito Panchín. Cachondo. Aarón Gómez. Aarón, profesional. Maestro Florido. Entrañable. Delia Santana. Disparate. Ignatius Farray. Filosofía. Antonio San Juan. Coraje. Y la última, Omaira Cazorla. Cachonda.
Es que Rapidito. algunos repito, es difícil, sí. Rapidito. Mira, el supositorio. Vamos a nombrarlo, vamos con ello. Sí. Jorge Galván, Conrado Flores, Paco Fejé, Domingo Fejé y José Ramallo. Un saludo para todos ellos, que saben que los quiero un montón. De ellos, ¿quién se montaría en una montaña rusa y quién se quedaría esperando abajo? Se montaría Ramallo y se quedaría esperando abajo probablemente Conrado. ¿A quién pondrías como profesor de filosofía en un instituto y a quién como vigilante en un museo? De profesor a Conrado y de vigilante en un museo pondría a Paco por la risa. ¿Quién sería un buen presidente del gobierno y quién sería un buen presidente de comunidad? Presidente de gobierno a Ramallo. Nombre pasional y con las ideas claras. Y presidente de comunidad a Mingo, que ya tiene un lío en la suya de narices, pero mira, es un tipo que para la convivencia y tal creo que estaría muy bien. ¿A quién le darías un programa infantil y a quién un programa de misterio? Programa de misterio se lo daría a Paco. Y programa infantil... a veces se lo doy a Mingo, nos detienen. se lo daría a José también. Venga, a Ramallo. El pobre está por empleado. Sí, sí. ¿A quién pondrías como superhéroe y a quién como villano de la película? Villano Conrado, hay un villano buenísimo. De hecho, ya lo he hecho Makarov. Sí, Conrado sí. sería un villano. Y como héroe... Es que José es un superhéroe, tío. Es que José es un superhéroe sin traje, tío. Ramallo también. Dos más. ¿Quién se quedaría dormido en una entrevista en directo y quién no pararía de hablar hasta que le tengan que cortar el micro? Se quedaría dormido Paco y no paré de hablar Mingo. Y la última, ¿a quién mandaría a Superviviente y a quién a Gran Hermano? Hostia, Superviviente mandaba a José, que además subiría de peso porque iba a cazar tortugas, tiburones con los dientes, y a Gran Hermano, Paco, yo te mandaba a Gran Hermano, Paco. Yo te mandaba a Gran Hermano para reírme. Vale, mira, pues si te parece, antes de ir al bloque final, porque no Sí. te quiero acaparar mucho, aunque yo sé que has venido con tiempo y Hombre. me encanta. Quería un poco hablar del tema de un listado de frases que tengo aquí en referencia al humor Sí, y comentarlas. vale. De Joaquín Reyes, casi nada. Bueno, El humor absurdo es la manera más seria de entender la vida. muy buena. Muy buena. En parte, el absurdo, estoy de acuerdo, el absurdo es una herramienta para hacer humor maravillosa. Porque la vida es absurda. Siempre estamos diciendo, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, es que a lo mejor no Monty tiene. Python. Sí, ¿cuál es el sentido? Efectivamente, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues probablemente no lo tenga. No lo tenga. Entonces, cuando te das cuenta de que todo es absurdo, que es lo que dicen los maestros budistas, ¿no? Que en el fondo todo es verdad, todo es absurdo, todo es ridículo, todo es absurdo, ese humor surrealista te pone ante el espejo, ¿no? Ese Gila que antes lo nombraste, cuando llamas, oiga, es el enemigo, que se ponga, mire, las balas las ponen ustedes o las ponemos nosotros. Dice, la guerra es absurda, es estúpida, además de cruel, además de inhumana. Bueno, no, inhumana no es humana, pocas cosas más humanas que la guerra. Es absurda, pues el absurdo es una gran herramienta para hacer humor, por ejemplo. Y lo que te decía, que la gente, eso de lo más serio que hay, siempre pensamos que lo contrario del humor es la seriedad. No, es la solemnidad. No hay nada más absurdo que la solemnidad. Lo contrario del humor es la solemnidad. Se puede hacer humor, o hay quien se toma el humor muy serio. Por ejemplo, Ignatio o Groucho eran humoristas muy serios, se tomaban su trabajo muy seriamente. O Manuel Oviera se lo tomaba muy seriamente, le dedicaba un esfuerzo tremendo a hacerlo. No sé, lo contrario del humor no es la seriedad, es la solemnidad. Así que es una gran herramienta. Y después de ese listado que te acabo de compartir, y que me han quedado algunos fuera del tintero porque son cada vez más, ¿qué piensas del estado de salud actual del humor en Canarias? Creo que es muy bueno. Creo que es buenísimo. Buenísimo. Hablando una vez con una persona de la tele, de proyectos que se hacían, me decía, ¿no? Porque en su comunidad autónoma se estaban haciendo otras cosas. Sí, pero yo en Canarias lo que tienen ustedes son humoristas. Y hay un montón. Y te pones a ver que en Canarias el nivel del humor, primero hay muchos, pero es que es sorprendente el nivelazo que hay. Y esto lo digo intentando ponerme yo verlo desde fuera. Acabas de nombrar algunos. Ignatius Bestial, eso, Darío, Quique,
Abu Bukaka, a mí me encanta Abu Bukaka, por ejemplo. Me gustan, yo soy más de grupo que de solista, digamos. Y me encanta Abu, pero eso, Mayra, Pili, Petit, sí, y se me están quedando, que me disculpen Delia, los compañeros que se quedan, Aarón, sí, es que Avian, sí, es que es tan bestial el nivel que hay, que veo que la comedia es muy saludable, o sea, está en un nivel de salud tremendo. Tremendo en Canarias, y que además, te digo, me comparo con otras comunidades y dices tú, no, aquí hay un nivelazo de la leche. Siendo una comunidad relativamente pequeña, hablamos de 2.200.000 habitantes nada más. A lo mejor es más fácil en Andalucía, por ejemplo. Quizá primero porque son muchísimos más que nosotros, y luego porque además tienen ese humor muy integrado en depende en qué sitios, ¿no? En Granada no tanto, no, una broma. Pero lo tienen muy integrado, pero aquí en Canarias ahora mismo me parece que es envidiable el momento que vive el humor. Y esas actuaciones, esos estilos de comedia que se están poniendo, que están muy de moda, que es que gran parte del peso del humor sea por parte del espectador, que interactúe con el espectador mucho más que hace años, que subas el espectador al escenario. Me parece muy bien. A ver, hay una cosa que es maravillosa, el humor tiene una cuestión que es personal, el humor es individual. La comedia es individual, mientras que el drama es colectivo. Exacto. O sea, todos sufrimos de una misma manera o parecida, nos afecta igual, pero la comedia es individual. Hay cosas que te gustan, humoristas o estilos que te gustan, estilos que no. Yo lo que me parece que debería haber es un abanico enorme para poder elegir, la capacidad de elegir. Por eso me gusta mucho que hay un humor que sube al público, ¿vale? Que hay un estilo más cerrado, tiene que haber mucho humor más absurdo, más costumbrista, más tradicional, menos. Tiene que haber muchos estilos para que tú puedas elegir lo que te gusta. Es como la música, a mí me encanta escuchar música, tiene que haber muchos estilos diferentes, para la música se asocia al momento, ¿no? Para que tú puedas elegir. Entonces lo que no me gusta es que haya un tipo determinado, que se potencie solo un tipo determinado. Oye, que suben al público, fantástico, una cosa nueva. El humor es como la risa, cuanto más haya mejor. Cuanto más haya o cuanto más variedad haya. ¿Tú crees que hay? Cuanto más variedad haya, quería decir, sí. Cuanto más variedad haya. Pero hay variedades que hoy en día... Pero hay alguien a quien le va a gustar. Sí, pero es tirarse un tiro al pie en el sentido que... ¿Por qué? Humor negro, por ejemplo. Sí, es fantástico, a mí me encanta. Sí, pero... tirarse un tiro en el pie. El que vaya por esa línea humor negro, puro, vale, duro y demás... Sí, no, tú lo dices, sí, pero también te podrías definir con eso. Lo que pasa es que tienes que asumir las consecuencias sociales. Claro, porque estamos en la época de la corrección política. Que es curioso porque vivimos una época de corrección política donde, por ejemplo, no puedes decir determinados chistes o no puedes hacer cosas porque ofenden, pero luego al mismo tiempo pones la televisión y dices tú, oye, eso es un genocidio en directo. Y se está viendo. Y se consiente y se tolera. Pero no puedes hacer un chiste. Ahora sí, puedes matar miles de personas y matar niños y bombardear. Eso no hay ningún problema. Pero no puedes hacer un chiste porque es de mal gusto. No, donde hay gente... que yo, por ejemplo, tengo un inmigrante en mi familia que se fue a Venezuela, a la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, a ganarse la vida porque en Canarias no podía. Entonces, hay un montón de personas que vienen de fuera a ganarse la vida. Y aquí se ha hecho, los gallegos se fueron, por ejemplo, muchos los gallegos, nos hemos ido todos, hasta hace los años 60, nos íbamos sobre todo a Alemania y a Francia, los españoles, a trabajar. Uh-huh. Ahora viene gente de fuera y mucha de esa gente, por ejemplo, en Canarias se muere en el mar porque vienen en barca. Se permite. Y se tolera y se consiente, pero no puedes hacer un chiste porque ofende. El ser humano es muy contradictorio. Es muy, muy contradictorio. En el fondo seguimos siendo el mismo bicho salvaje y brutal, solo que en vez de lanzarnos palos y piedras, ahora tenemos unas bombas, son fantásticas, que tú las lanzas, tienen no sé cuántos megatones, y destruye una zona enorme y mata a millones de personas y contamina durante años. Las hemos creado nosotros. Por ejemplo, la penicilina se descubrió por accidente, el napalm se creó adrede. Eso define al ser humano. Entonces somos muy correctos con no puedes decir esto, porque claro, hay la ofensa, pero es que... Entonces hay una especie como de cultura que sobreproteges a la minoría, que está bien proteger hasta cierto punto, que está bien proteger, sobreprotege, y tienes que tener mucho cuidado con esto en concreto, pero por otro lado se permiten aberraciones. Aquí no pasa nada. El ser humano es curioso, ¿eh? Una más. Moncho Borrajo. Sí. Que, joder, a ver si grabo ya con él. Tío interesante, ¿eh? Es un tío muy, muy interesante. Es un crack. Y vive aquí en la isla. Sí, le conocí personalmente, le traté muy poquito, pero interesante. Y bueno, sí conozco su trabajo. Sí.
y que también hizo humor en una época y unos tiempos complicaditos. Claro, pero tú lo has dicho, en unos tiempos. Es que todo tiene que ver en unos tiempos. Tú ves ahora, no sé, el Nacimiento de una Nación, en la película de Griffith, tú la ves. Sí. Dios mío, más racista no se puede ser. Total. Claro, pero es que todas las obras tienen un tiempo. No hay nada más absurdo que una cosa que hacemos hoy en día, que es el contexto. Sí, que es el contexto, que es coger una especie de revisión. De revisionar una cosa, una época clásica y la traemos aquí. Entonces cogemos o vemos Robin Hood, venga, vamos a votar y vamos a decir lo que diga la mayoría. No, esta persona que tiene otra raza no la vamos a discriminar, vamos a tener en cuenta. No, eso no era así. Entonces analizamos todo con los valores nuestros de hoy. Es ridículo, es absurdo. Y no, es totalmente ridículo. Claro, Moncho Borrajo hizo el humor que se hacía cuando vivía Moncho Borrajo. ¿Era así? O cuando vivía, perdón, cuando él trabajaba en eso. Martes y 13, claro. Tiene un sketch que dice, mi marido Pep Vega. Tú lo ves hoy, yo me siento incómodo también. Digo, hostia, tela lo que hicieron. Pero en aquella época me reía. Y no solo él, se reía mucha gente viendo. Y se sigue riendo mucha gente. Sí, se sigue riendo, pero había, también decías tú, claro, cada obra, cada creación pertenece a una época, es hija de una época. Y analizarla con los ojos de hoy, es decir, vale, ¿vale? Es ridículo. Sí, no, analicen el contexto en el que se hizo. Igual que hay mucha gente mitificada. Pues Picasso, por ejemplo, un machista tremendo. Y con las mujeres que lo estuvieron lo pasaron mal. Luego, por ejemplo, Juan Sebastián Bach era un fanático religioso en muchos aspectos. Beethoven, por ejemplo, era un maltratador de la leche también. Es decir, pero eso les quita valor. Bueno, nos vamos a otro debate. ¿Les quita valor? ¿No les quita? Me voy a otro debate. Una pregunta que me ha surgido ahora, antes de la frase de mi admirado Moncho Borrajo. ¿Cómo ves esa forma de anular a un artista o lo que ha creado ese artista por su condición personal? Te pongo Michael Jackson, te pongo Woody Allen. ¿Sabes por dónde voy? Sí, me parece absurdo. A ver, una cosa, mira, lo estamos nombrando ahora mismo. Una cosa es el artista, otra es la persona. Pero entonces decimos, vale, entonces si Picasso era machista o trataba muy mal a las mujeres, vamos a descolgar todas las obras y todo el valor que tiene Picasso. Digo Picasso porque es muy conocido. No, Woody Allen. Pues tú ves las películas de Woody Allen y aquí detrás hay un genio cinematográfico. Total. ¿Que luego lo que hizo es reprochable? Pues probablemente sí. A mí luego no me gusta, a mí personalmente no me gusta lo que hizo, pero ahora el artista, lo admiro. Sus películas me vuelven loco. Entonces creo que tenemos que separar. Porque son dos cosas diferentes. La persona, bueno, todos tenemos nuestros demonios. Y luego el artista es tremendo, su trabajo es tremendo. Y creo que tenemos que empezar a distinguir eso. Entonces, cancelar a un artista, no, ¿por qué ha hecho? Vale, entonces, pues con las mismas podríamos cancelar pues toda la cultura perfectamente. Vamos a empezar a quitarnos de encima a Lope de Vega. Es que era un mujeriego, fuera Lope de Vega. Que lo era, fuera, para atrás. Y así nos quitábamos Shakespeare, es que era fuera. No, es que los clásicos, no, es que Platón era fuera. Que Eurípides era fuera. Vamos a quitárnoslo a todo. A ver, hay una frase maravillosa que dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Total. Entonces, una cosa es un artista, es su obra, y otra cosa es la persona. Lo que pasa es que ahora tienes que ser perfecto. Tenemos que ser perfectos. No tienes por qué. Y no quita su valor artístico. El valor artístico es una cosa, la obra es otra. Vamos con esa frase de Moncho. Sí. El humor es la rebeldía de los que no tienen otra arma. Pues, eso está desactualizado. El humor es la rebeldía de los que no tienen otra arma. A ver, la frase me gusta mucho. Pero yo lo veo un poco diferente. Creo que el humor es no lo digo yo, lo dijo una persona. Fue un político estadounidense. La frase venía a decir que el sentido del humor, las personas que no tienen sentido del humor es como los carruajes sin suspensión. Van a estar sufriendo con cada golpe del camino. El sentido del humor es la suspensión de los seres humanos. Como los amortiguadores del coche y los muelles helicoidales, pues el triángulo McPherson, pues en los seres humanos igual. El mundo es absurdo, la realidad es absurda, sabes que te mueres, eso lo sabes seguro, no sabes a dónde te vas, no sabes si desapareces, si esto se acabó, si todo lo que has hecho no sirve para nada, no tienes ni idea de lo que has hecho. Entonces, el sentido del humor es el que te permite un poco llevarlo. Somos el único animal que tiene capacidad de raciocinio, que nosotros sepamos, que tiene ego. Curiosamente somos el único que tiene capacidad de reírse. Porque las hienas es otra cosa, la risa de las hienas no tiene que ver. Es decir, probablemente el sentido del humor sea un producto directo de la capacidad de raciocinio. Para decir, vale, yo soy ego, estoy aquí,
esto es una gilipollez que no va a ningún lado, esto es absurdo y o me río de esto o no puedo vivir. Igual que la capacidad que tenemos, por ejemplo, de superar el sufrimiento, como todo se va matizando con el tiempo, si estuviésemos sufriendo siempre tampoco podremos vivir, pues el sentido del humor nos permite eso. Así que más que un arma de rebeldía, yo la veo como una necesidad vital. No podrías vivir sin, igual que no se puede vivir sin amor, no puedes vivir sin sentido del humor. La pizza. Sí, señor. ¿Vamos por el bloque final? Vamos para allá. Ahora, amigo, bloque final. Si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y con quién lo harías? Sería un podcast, a ver, en clave de humor, obviamente. La temática, no sé por qué a mí la temática histórica me gusta. ¿Y con quién lo haría? Pues lo haría con 4 señores. Lo haría con 4 señores. 2 son gemelos. Lo haría con el supositorio. Si pudiera, lo haría con el supositorio. Claro. Para Jorge Galván, ¿qué es el éxito? Ser medianamente feliz. ¿Y la felicidad? La felicidad es la aspiración vital de cada ser humano, creo yo. En el fondo, a ver, todos queremos lo mismo. Hacen falta pocas cosas. Todos queremos encontrar a alguien a quien quieras, encontrar a alguien que te quiera a ti y tener una vida que tú digas, bueno, creo yo que cuando esto se está acabando, sí, joder, me lo he pasado bien. He conseguido. Entonces, creo que la felicidad es la aspiración vital de cada ser humano, porque, como decimos, después del portazo no sabemos qué hay. Yo creo que no hay nada. Pues esto es otro debate. Yo creo que no hay absolutamente nada. Que te pudre y al carajo. Pero creo que lo que pretendemos o lo que aspiramos es intentar ser felices. Y digo medianamente felices. Soy como Jacinto Benavente. No existe la felicidad sino momentos felices. Vaya frase, también ese señor. Así le dieron un Nobel, claro. Entonces dices tú, bueno, yo aspiro a eso. A ser medianamente feliz y a decir, oye, pues mira, esta vida vale la pena, no le hice daño a nadie, no maté a ninguna persona, no hice daño a nadie, más o menos me he rodeado de un círculo de personas que me gustan, encontré a alguien a quien querer, resulta que esa persona me quería a mí también, qué bueno. Afortunadamente, entonces, ser medianamente feliz. Y antes de la última pregunta, ¿te apetece preguntarme algo? Este año son 2 preguntas. ¿Te puedo hacer 2 preguntas? 2 preguntas. La primera obligada, Super Cádiz este año, picha. No. Me da una rabia mi fútbol, tío. ¿Por qué? A ver, yo digo una cosa, ¿ya vuelve a llamarse Ramón de Carranza? No. Sí, yo creo que le dicen Ramón de Carranza, que creo que era la ley de memoria histórica, pero Ramón de Carranza, eso de Nuevo Mirandilla. ¿En Nuevo Mirandilla le pusieron? No, creo que el otro día le estaban llamando a Carranza otra vez. Pero yo no soy futbolero. Vale, pero el CAI es otra cosa, el CAI no es fútbol, el CAI es otra forma. Estuve una época aquí en Tenerife que me compraba la segunda equipación y me gustaba ponérmela de vez en cuando, pero... Yo te he visto la primera, ¿eh? Pero yo reconozco que no soy seguidor así futbolero y demás. A mí lo que me da rabia cuando un equipo la está cagando y le va mal, el Tete, lo que ha pasado con el Tete el año pasado, ese sentir así heroico que sale de tenemos que estar con el equipo. Al equipo si es una mierda, perdóname Jorge, yo le doy la espalda. O sea, usted está ahí media temporada tocándolo tal y cual, estáis cobrando lo que estoy cobrando desde el directivo de arriba al de abajo, en serio. Y veo, hay que apoyar al equipo, hay que llenar el estadio, porque el Tete... Te pongo el Tete, escucha, el Úbeda, te pongo el Cádiz tal y cual. Sí, no, por eso. Tío, a ver, que no están haciendo lo que tienen que hacer como deben de hacerlo. Déjate el VAR a un lado, déjate la polémica, déjate tal y cual, en serio. Entonces, yo, sinceramente, siempre he pensado, ¿cómo sentaría un equipo de fútbol que se lo está tocando, porque el fútbol no es suerte, el fútbol es esfuerzo y un poquito de suerte? ¿Cómo sería? Con el Tete lo estaba pensando un par de veces. Estoy divagando, Jorge, perdóname, estoy en mi podcast. ¿Cómo sería de buena primera un domingo del Tete? Cuando el Tete estuvo mal, ya se veía que el Tete iba donde iba. No mitad temporada, un poquito menos. Un estadio vacío, loco. Un estadio vacío que diga, hostia puta, que la gente nos ha dado la espalda. No que llene y tal, sino la gente ha dicho... Eso no va a ocurrir nunca. No, pero ¿tú te imaginas ese mundo alternativo? No, creo que es inviable. Pero nos pasa porque ni tú ni yo somos aficionados realmente. A ver, tanto el Tenerife como la Unión Deportiva tienen un núcleo duro. Yo digo, el Tenerife son unas 8.000, bueno, este año creo que van por 12.000 abonados, pero vamos a poner 10.000. 10.000 van.
Les da igual que esté en primera, en segunda, en primera ref, en segunda ref o que esté en preferente. Hay un grupo que va y es incondicional. Igual que van a ver al Canarias, al Granca, a la Unión Deportiva. Y esos son los que van. El resto, como tú y yo, que vamos de vez en cuando, en el fondo no somos aficionados. No, porque ha hecho... Vale, yo entiendo que los medios de comunicación digan, no hay que estar con el equipo, porque hay que estar... Porque también están vendiendo, claro. Están vendiendo el producto. Están vendiendo el producto. Pero que yo soy abonado de hace 30 años, 20 años, 15 años del Tenerife, y yo veo la deriva del equipo, que yo no voy a aplaudirte. Yo siento que tú me estás faltando de respeto, que tú te estás burlando de mí, te estás riendo de mí, porque yo estoy aquí, que estoy apoyando al equipo desde hace X años. Tío. Tú no vas a aplaudir, pero va. Sí, no es el caso. Sí, es un núcleo duro que no va a aplaudir y que protesta, pero van. Y se enfada y van. Mi vecina, por ejemplo, puerta con puerta. Mi vecina, fanática, está abonada, una fanática del club. Y mi vecina va. Y da igual. Y desciende y va. Y sigue descendiendo y va. Y la única forma en que no vaya es que el club desaparezca. Y todavía intenta forzar la puerta para meterse, irse ahí a la tribuna a su asiento. Entonces el que es aficionado va, protesta, pero va. La segunda pregunta. La segunda pregunta. A ver, ¿tú eres feliz haciendo esto? Sí. Entonces, ¿a ti te vale la pena hacer esto? Sí. Vale. Esa es la previa. La Sigue pregunta es, sigue por ahí. si te diesen acceso a un medio con mucha repercusión y tuvieses que cambiar, respondida. No, Ya está, muy bien, respondida. Oye, es una elección personal. Hay quien lo cambia No. o hay quien paga Es por... muy fácil decirlo así en frío, sin verse un contrato de antes ni nada. Pero es que no. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería mi podcast, sería su podcast. Y a lo mejor ya no sería feliz siéndolo. Y no, sería algo mecánico. No, es que está muy bien porque es lo que te digo, todo el mundo aspira a ser feliz medianamente. Hombre, igual te dicen, mira, te poner un contrato delante, está todo este dinero, no me dices, coño, pues sí, un tiempo, pues con esto me resuelvo yo parte de la vida, que lo veo bien. Pero no renunciarías. No renunciarías a tener el producto tuyo, a hacer esto, tal y como lo quieras hacer tú. A tener total libertad y total manejo propio de cómo quiero que se haga. Al fin y al cabo, este podcast es un ente vivo, como yo digo, y que se va metamorfoseando, que va cambiando cositas, que va quitando cositas, poniendo cositas nuevas y demás. Y que sobre todo creo, y por eso antes te hice el contexto del mundo de los podcasts, del copy-paste, del que todo el mundo hace lo mismo, creo que tiene una personalidad propia. Uh-huh. Y esa personalidad es mi persona. Porque lo dirijo, lo guionizo, lo produzco y lo hago yo. Entonces, esa personalidad propia que se ha ido fraguando con el paso del tiempo, eso es lo que creo que es mi propia marca, mi propio sello, mi marca personal. Y el ir a un sitio donde me digan, no, tienes que tener una sesión de esto, una sesión de otro, igual, y va a entrar este, el otro, diría yo. Digo, porque yo no... Igual me pasa con los invitados. Aquí yo me dejo llevar por la intuición, por quién va a pasar por aquí. Es así. Antes le mandaba un mensaje a mi amiga Vero y le decía, mira, porque ya tengo programado todo octubre, todo septiembre, y ya estoy empezando a programar septiembre. Y te aseguro que cada uno de los invitados hay un por qué esa persona está ahí. Uh-huh. Da igual los seguidores, da igual la repercusión, da igual. Y aquellas personas que llaman a su puerta y me han dicho que no, o no han querido, no les interesa, que de 10 son 1, que me puedo estar contento. Que también está en su derecho, cuidado. Que está en su derecho. Es porque no tienen que estar, es porque realmente quizás no deberían de, no tendrían o no tienen que estar aquí, ¿no? Lo que decía mi amiga Vero, Juanito Panchín, que lo hemos comentado antes, tío, con ese tío he hablado 2 veces por WhatsApp, 2 veces por Instagram, y me ha transmitido una esencia, una bondad, que estoy loco por tenerlo aquí, igual que me ha pasado contigo, que tenía ganas de tenerte aquí porque era hablando, solo te tengo en mi podcast a nivel virtual, y yo decía, no, mi amigo Jorge tiene que estar aquí. Entonces, hasta en eso... Juan es un tipo divertido. ¿Qué? Divertido, cubano, divertido. Hasta en eso tiene su propia personalidad el podcast. Por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, 2 chicas que son bailarinas y que hacen show acrobático y de música en vivo en hoteles aquí en el sur. A mí cogí, contacté y tal. Digo, coño, esta gente tienen... Una frase que he utilizado esta semana hace poco. Todo el mundo, Jorge, tiene una historia y siempre habrá alguien, aunque sea
una persona que quiera escucharla. Sí. Todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos Hay nuestra historias historia. espectaculares, hay más sencillas, más simples, historias más elaboradas. Todo el mundo tiene su historia, sí. Y sobre todo que con este podcast intento que los artistas o los profesionales salgan de ese círculo típico de entrevistas típicas, tópicas, que por circunstancias de los medios son ABC. Que sea algo distinto y que sea algo abierto y espontáneo y que... Claro, también hay que ver, aquí entramos, claro, a veces en los medios ABC, pues dices tú, claro, hay que ver qué condiciones tiene la persona que hace eso. Correcto. A lo mejor son becarios, a lo mejor es una gente con un contrato lamentable. Correcto. Hay que ver, claro, hasta qué punto, qué presupuesto tienen los medios también. Claro, eso influye mucho. ¿Qué quieren hacer? Entonces hay quien intenta, o quien más o menos... Pero Por eso, siendo el podcast, ese reducto o esa galia, la Galia. ¿dónde, tío? Tenemos libertad. 1:45, amigo. 1:45. Tenemos libertad. Tenemos la posibilidad de acceder y conocer y tener gente que, tío, yo con mi podcast, a mí me llega alguien hace 5 o 6 años y me dice, tío, tú ves ese artista o esos locos que están en un escenario haciendo humor, que te estás descolando con ellos. Y algún día te vas a sentar con ellos en una mesa y hablar como si fuera un colega toda la vida, y yo no me lo creo. Pues entonces lo que te decía de la crítica de cómo se hace el podcast hoy en día, que yo es una oportunidad que tienes, tío, sin límite de tiempo, relativamente, pero de hacer cosas o de conocer de una manera distinta a esa persona que supuestamente te provoca un interés por conocer y que sobre todo van a ver a otra persona a través de tu entrevista. Y que vea, tío. Es la pasión, mira, aquí está el guioncito preparado, elaborado, el tiempo, se te nota la pasión, jodido. Que a nivel edición, por ejemplo, sea el ABC, a nivel hasta de presentarlo, sea igual, a nivel de las preguntas, sean igual. Eso, tío, qué pena, tío. Pero por eso hay pena. gente que te lo va a valorar y lo va a seguir y va a decir, por eso, coño, este contenido está bien hecho, este contenido me gusta. Luego habrá cosas más sencillas que tendrán más repercusión porque estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, la suerte. Esa es la suerte. Y aquí, pues en la parte más, como te decía, talentosa, depende de a qué lado la recaiga la pelota. Pero aquí se ve una pasión, porque tienes que tener pasión por lo que haces. Y te gusta, y esto te gusta. Y se te nota. Bueno, pues ahí y no la cambiabas, ¿verdad? La última, amigo, y gracias por las preguntas. ¿Con qué expectativas venías y con qué sensaciones te vas? La expectativa era pasármelo bien. Contigo me lo paso bien. No sé, siempre que hablábamos, eso me lo paso bien. Más ser gaditano ya me tienes medio ganado. Caí. Me lo he pasado muy bien, se me hace corto. Yo os digo, yo hablo mucho, tío. A veces me mareo a mí mismo hablando. Yo hablo mucho, se me ha hecho corto. Joder. Y sí, y me lo he pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Muy bien, lo que pasa es que tiendo a ser sincero. Siempre dice, hay temas donde, bueno, como todo, hay temas que eres más cobardillo y si aquí tengo un poquito más de cuidado. Sí. Lo reconozco también, hay temas que soy más cobardillo. Pues no te he sentido cobarde para nada, picha. No, pero sí, hay algunos eres más cobardillo. Y que había un momento que estaba frase y decía yo, hostia. No, lo hice por los chiques con lo de la cultura, lo de la incultura. Sí. Yo creo que es un hecho, sí. No engaña a nadie. Habrá quien le moleste, obviamente, y tiene todo el derecho a molestarse, cagarse en mi madre y todo lo que quiera. Mira, pues para terminar, amigo, y agradecerte enormemente que estés aquí. Normalmente me gusta tener algún detalle material con el invitado. Sí, que por cierto, tienes una foto de Wendy Fuentes aquí, porque es igualita. Aquí está Wendy. Estos bombones son para ti. Hostia, qué bueno, con lo goloso que soy. Vale, pero mira, normalmente tengo varios colaboradores que me ayudan a tener un detalle con el invitado, porque en las últimas temporadas, y en esta también va a ser igual, tengo colaboradores que me ayudan a tener un detalle con el invitado. Pero hoy está un amigo aquí. Entonces yo ya hace tiempo que quería grabar contigo y quería tener un detalle contigo. Sí. Pero un detalle mío. Entonces, esto que te voy a regalar ahora es algo que llevaba tiempo dándole vuelta, que ayer hablé con Marlene y dije, esto para Jorge, esto para Jorge y esto para Jorge. Entonces, esto es para ti, de tu amigo, no Fran, de tu amigo Paco. De mi amigo Paco. Esto es para ti. No sé, espero que no lo tengas. Que la fuerza te acompañe siempre. Empezamos, ya se ve por qué lado es. Pesa, ¿eh? Espero que no lo tengas. Pesa. Vamos a ver. Vamos a abrirlo con cuidadito. Oye, mucho. Qué detalle. Amarillo, como el CAI. Siempre tiras para el CAI. Y el color del podcast. Y el color del podcast también. Espero que no lo tengas. ¡Wow! No lo tengo. Vehículos de Star Wars. Oh, te doy un abrazo. Me levanto a darte un abrazo. Hostia, tío, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, muchas de las naves, creación de Ralph McQuarrie, un genio. Oh. Bueno, empezamos bien, el TIE Fighter.
La nave, que es mi nave favorita, por cierto, de Star Wars. La nave, espectacular. Tío, muchas gracias. Oiga, no había por qué. Episodio 5. Lo abrí por el episodio 5, que es mi favorito también. Tío, muchas gracias, Frank. Paco, muchas gracias a Paco. Vamos a dar las gracias a Paco. Muchas gracias, Paco, por ser capaz de meterlo en su sitio. Esto me lo voy a gozar con calma. Sentadito en el sillón, me lo voy a ver de arriba abajo. Tío, muchas gracias. Nada, tío. Muchísimas gracias. Gracias por los bombones con Star Wars. Gracias. Empezamos con Star Wars y terminamos con Star Wars. Sí. Porque la intro, ¿sabes que me encanta empezar los guiones así, terminarlos así? La intro fue con Star Wars. Jorge, las puertas abiertas de esta podcast para lo que necesites. Gracias por tu visita, que te admiro enormemente y que tengo el honor de decir que eres mi amigo. Es recíproco, exactamente lo mismo. Paco, un abrazo. Listo, positivar. Tío, muchas gracias, colega, te has pasado, ¿eh? No, coño, no hace falta que regalaras nada, tío, te has pasado.